de la provincia de Buenos Aires en el marco del plan de escrituración del IPA, decreto número 699/2010, artículo 3º de forma. Concejal Urquiaga tiene la palabra. Sí, señor presidente, en buena hora llega esta ordenanza. Nuestros vecinos van a poder tener la escritura de su propia casa, tanto tiempo esperaron y ahora va a llegar. La moción también es aprobada, señor presidente. Concejal Pérez. Concejal Gómez. Del mismo sentido, señor presidente. ¿Se pone en consideración? Aprobado. Expediente 610.180/2013, proyecto de resolución, solicitar al Departamento Ejecutivo se proceda a asfaltar y o mejorar con material caliente y otro elemento transitable la calle Blanqui desde Corbeta Uruguay hasta Fragata Sarmiento del barrio San Luis. Concejal Cabrera Graciela. Concejal Urquiaga. Sí, señor presidente, la moción es aprobada. Concejal Vera. ¿Se pone en consideración? Aprobado. Expediente 610.181/2013, proyecto de resolución, solicitar al Departamento Ejecutivo se proceda a asfaltar y o mejorar con material caliente y otro elemento transitable la calle Blanqui desde Goleta Sarandí hasta Corbeta Uruguay del barrio San Luis. Concejal Cabrera Graciela. Concejal Urquiaga. Sí, señor presidente, la moción es aprobada. Concejal Vallejos. ¿Se pone en consideración? Aprobado. Expediente 610.182/2013, proyecto de resolución, solicitar al Departamento Ejecutivo se proceda a asfaltar y o mejorar con material caliente y otro elemento transitable la calle Blanqui desde Natalio Salvatori hasta Goleta Sarandí del barrio San Luis. Concejal Cabrera Graciela. Concejal Urquiaga. Sí, señor presidente, la moción es aprobada. Concejal Sierra. ¿Se pone en consideración? Aprobado. Expediente 610.183/2013, proyecto de resolución, solicitar al Departamento Ejecutivo el cuneteado, nivelado y perfilado con posterior fresado en la calle Granaderos a Caballo sobre Chile hasta Fraga del barrio Suizo. Concejal Herrera José Luis. Concejal Urquiaga. Sí, señor presidente, la moción es aprobada, expediente. Concejal Rico. ¿Se pone en consideración? Aprobado. Expediente 610.184/2013, proyecto de resolución, solicitar al Departamento Ejecutivo el cuneteado, nivelado y perfilado con posterior fresado en la calle Corbeta Uruguay sobre Rosales hasta la avenida Croacia del barrio Roosevelt. Concejal Herrera José Luis. Concejal Urquiaga. La moción es aprobada, señor presidente. Concejal Carrasco. Para apoyar la moción del ¿Se pone en consideración? Aprobado. Expediente 610.185/2013, proyecto de resolución, solicitar al Departamento Ejecutivo se coloque reductores de velocidad, lomas de burro con su respectiva señalización sobre la calle Juan Díaz de Solís, esquina Maestro Ferreira del barrio Sarmiento. Concejal Herrera José Luis. Concejal Urquiaga. Sí, señor presidente, la moción es aprobada. Concejal de León. ¿Se pone en consideración? Aprobado. Expediente 610.186/2013, proyecto de resolución, solicitar al Ejecutivo el nivelado, cuneteado y perfilado con posterior fresado, material caliente sobre la calle Pedro de Mendoza, esquina Paula Albarracín. Concejal Herrera José Luis. Concejal Urquiaga. Para apoyar la moción. Perdón. Perdón, presidente, está hablando con la concejal. Para aprobar, expediente. ¿De qué? No, dije que la moción es aprobada. Concejal Vallejos. Apoyo la moción. Bueno, claro. Concejal Vallejo. ¿Se pone en consideración? Aprobado. Concejal, ¿se puede sacar su título? El micrófono. Vamos a dar comienzo
a la sesión que fue suspendida, que sería la sesión del día 9 de agosto del 2013. Por Secretaría Federal la carátula. Punto 1, comunicaciones recibidas. Punto 2, proyecto de ordenanza del Departamento Deliberativo. Punto 3, proyecto de resolución. Punto 1, comunicaciones recibidas. Expediente 609.877-2013, respuesta a resolución número 6.936-2013, solicitar al Departamento Ejecutivo proceda a realizar las obras necesarias para solucionar la problemática de la calle Roque Sáenz Peña, esquina Jorge Newbery. Concejal Urquiaga. Sí, señor presidente, primero quiero emocionar que la bandera cuando termine esta sesión que no sea arreada, así continuar con la otra sesión. Concejal de León. Muy bien, se pone en consideración. La bandera no va a ser retirada, sino va a continuar en la medida. Sí, presidente. Y la otra moción es el ítem 1 y el ítem 2, como son del mismo tenor, que las actuaciones sean agiladas al archivo. Concejal Carrascal. Para apoyar la moción de acuerdo. Se pone en consideración. Aprobado. Punto 2, proyecto de ordenanza del Departamento Deliberativo, expediente 610.151-2013, habilitación para los vehículos destinados al transporte de sustancias alimenticias dentro del partido de José C. Paz. Concejal Gómez Carlos. Concejal Urquiaga. Sí, señor presidente, la moción es que este proyecto sea agilado a la Comisión de Organización de Acuerdo. Concejal Gómez. Sí, estoy de acuerdo que pase a la comisión, así le damos un estudio y hacemos comparaciones con la ordenanza que hay anteriormente. Muy bien, se pone en consideración. Aprobado. Punto 3, proyecto de resolución del Departamento Deliberativo, expediente 610.134-2013, solicitar al Departamento Ejecutivo el nivelado, cuneteado y relleno con ripio o fresado de cerámica de la calle Grito de Asensio desde Gorriti hasta Avenida Croacia. Concejal Vera Fidel. Concejal Urquiaga. Sí, señor presidente, la moción es que del ítem 1 al 27, por ser del mismo tenor, sean aprobados de pase al Ejecutivo. Concejal Pérez. Se pone en consideración. Aprobado. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del día de la fecha por Secretaría Federal la carátula. Punto 0, ratificación del decreto de presidencia. Punto 1, comunicaciones recibidas. Punto 2, proyecto de resolución. Punto 3, proyecto de declaración. Punto 1, comunicaciones recibidas. Expediente 609.836-2013, respuesta a declaración 480-2013, declárese de interés de este HCD la campaña de censo EPOF, enfermedades poco frecuentes y asistencia del partido de José C. Paz. Aclaremos que el primer punto, que era el punto 0, ya lo aprobamos cuando empezamos. Concejal Urquiaga tiene la palabra. Sí, presidente, sí, perdón, aprobamos cuando empezamos. La moción es que las actuaciones del ítem 1, 2 y 3 sean aprobadas de pasar al archivo. Concejal Sierra. Concejal Vera. Se pone en consideración. Aprobado. Punto 2, proyecto de resolución del Departamento Deliberativo, expediente 610.162-2013, solicitar al Departamento Ejecutivo limpieza, perfilado y posterior asfalto con material flexible de la calle Mussolini desde Marcos Paz hasta Joaquín B. González en el barrio Suizo. Concejal Vallejo Karina. Concejal Urquiaga. Sí, señor presidente, la moción es que del ítem 1 al ítem 17 sean aprobados de pasar al Ejecutivo. Concejal Vallejo. Concejal Alzate. Se pone en consideración. Aprobado. Punto 3, proyecto de declaración, expediente 610.170-2013, declárese de interés de este honorable Consejo Deliberante la conmemoración del fallecimiento del general José de San Martín,
Concejales: Ligo Juan Manuel y Pérez Juan José. Concejal Urquiaga. Sí, señor presidente, la moción es aprobada. Concejal Ligo. ¿Se pone en consideración? Aprobado. Muy bien. Habiendo otro tema a tratar, invito al concejal Urquiaga, que había solicitado la palabra. No tenía nadie más, es lo único que pide usted. Gracias, señor presidente. Pedía la palabra para referirme a los lamentables hechos que tuvimos que vivir estos últimos días con la desaparición física de nuestros compañeros y compañeras de lucha, la compañera Alicia Usolasco, compañero Carlos Jonás y el compañero Maca Burján, militante histórico de José de Paz, hombre de bien, de familia, incansable en la lucha, peronista, muy buena persona, señor presidente. Me hubiese gustado una persona conocerlo un poco más. Yo se lo charlaba con la gente que estábamos con él en su velorio, porque era una persona interesante, una persona incansable a la hora de trabajar, siempre estaba a echar una mano. Vaya desde esta banca las condolencias y creo representar a los concejales cuando mandamos el pésame a la familia y a los chicos de su agrupación que siempre están cuando los necesitamos y nos acompañan. Vaya también nuestras condolencias a la familia de la compañera Usolasco, que también es una compañera militante de muchos años y que las cosas de la vida, Dios sabrá por qué, unos se van antes y otros después, ¿no? Y a los compañeros de Carlos Jonás también, en su familia, y a los compañeros de la educación del trabajo, que han perdido un compañero más. El que se va se fue, el que queda es el que sufre, porque no sabemos qué hay del otro lado. Pero no hay mucho más que decir o que agregar, simplemente es de donde esté, ojalá que Dios los ilumine y fuerza los que quedaron. Estamos todos de capa caída, como comúnmente se dice, porque no importa la agrupación que sea, cuando hay compañeros que trascienden las agrupaciones y son militantes, entonces cuando se va el dolor es muy grande y no hay más que recordarlo como un buen compañero que siempre estuvo apoyando a Mario Iggi, apoyando a Carlos Urquiaga y a la Intendencia y apoyando a sus propios compañeros. Un hombre de bien, y la compañera Alicia Usolasco, que fue mucho tiempo directora del Centro de Ojos Oftalmológico también, una buena compañera militante de mucho tiempo. Así que nada, un saludo y el pésame de acá como compañero, y eso lo quería decir, presidente. Gracias. Y la palabra del concejal Pérez. Gracias, señor presidente. Simplemente hacerme eco de las palabras del concejal Urquiaga, que recién tuvo la palabra, y felicitar a nuestro pueblo, que el 11 de agosto se manifestó de una manera como corresponde, excelente, ordenada, hizo notar lo que piensa en las urnas. Agradecer por la manera que una vez más José Paz demuestra que no es como dicen en otros lados, que acá hay problemas, siempre problemas, no. Se ha manifestado ese día en orden y con muchísimo respeto. Agradecer también a los que nos devolvieron a través del voto de la confianza, y a los que por ahí no, decirles que vamos a seguir trabajando, porque queremos un José Paz mejor y vamos a tratar de corregir lo que hicimos mal para que esa cantidad de gente que siempre nos acompañó al Partido Justicialista, lo vuelva a hacer. Nada más, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Gómez. Sí, bueno, a veces cuando hay compañeros así como Maca Burján, el compañero que allá por el año 99 empieza con quien le habla, trabajando con Felipe Solá para que Gastón en ese momento sea concejal. Después nos insertamos a trabajar con el compañero Mario Iggi. A veces es muy lindo, a veces después que pasa todo esto, acordarse de estos compañeros, porque lo que ellos quieren de repente, que los que quedan que se acuerden bien
de las cosas que se hacen bien. Fue una persona que quería su pueblo, compañero que siempre ha trabajado, leal a varios, igual todo su equipo que han trabajado constantemente en todas las campañas, y un compañero que siempre supo llevar a Juan Domingo Perón cuando hablaba con sus gentes. Salió en 2 o 3 oportunidades como candidato a intendente por este distrito y hablar con la gente, hablar con los paseños. Yo creo que la gente conoce muy bien quién fue el compañero Burja. Ojalá Dios lo tenga en el mejor lugar y que nosotros de acá nos acompañe de ese lugar que está, nos acompañe para que nosotros podamos hacer las cosas mejor en este distrito y que podamos estar siempre trabajando para